Aquí en tabla de aristas nos dice, importada la tabla de aristas requiere las columnas llamadas source, target y las IDs de los nodos. Aquí source vendría a ser fuente, target vendría a ser objetivo, y las IDs de los nodos, no tenemos IDs de los nodos, pero bueno, entonces le decimos, bueno, está bien, vamos a cancelar y vamos a regresar al RStudio. En RStudio entonces visualizamos que nos pide la columna source y la columna target. Nuevamente renombramos las columnas existentes y colocamos los nombres de columna que vimos en la sesión pasada. En la sesión pasada vimos que tenemos que crear 4 columnas, la columna source, la columna target, la columna type y la columna weight. Entonces vamos a hacer este proceso. Le decimos que lo ejecute. Vamos a... Aquí tenemos source, target, type, weight, que a final de cuentas es lo que acabamos de realizar. Y le vamos a decir nuevamente que haga la exportación de nuestro archivo. Entonces le decimos que ejecute. Y ya que ejecutó, está listo, nos vamos nuevamente a Gephi. Tenemos precisamente el origen, que es león, el destino que es cebra. Tenemos que es dirigido, aquí esta parte de type, que si nos ponemos a pensar al final de cuentas, esta cuestión de source y target nos pide el programa que la base de datos tenga estas columnas y que estas columnas estén tituladas de esa forma, al igual que type y weight. Pero al momento de que nosotros utilizamos la interfaz en español, nos lo traduce como origen, como destino y como tipo. En tipo nos pone precisamente esta cuestión de si es una arista dirigida o es una arista no dirigida. Las aristas dirigidas es precisamente que va de un elemento al otro. No va, digamos, una relación recíproca. Si fuera recíproca, entonces no es dirigida. Entonces ya que tenemos esto, decimos, bueno, perdimos en ese sentido lo que habíamos escrito de tipo, que lo podríamos haber colocado en el label. Entonces igual ahorita hacemos algunos otros elementos, pero primero, antes de hacer otras cosas, vamos a nodos. En nodos tenemos el ID y tenemos el label. Vamos a visualizar el grafo. Aquí está el grafo, pero aquí ya se activaron porque es lo que se hizo en este momento. Mostrar etiquetas de los nodos, no hay etiquetas. Mostrar etiquetas de las aristas, no hay etiquetas. Vamos a cerrar nuevamente este espacio de trabajo porque no nos es funcional. Nuevamente vamos a renombrar las columnas existentes y colocamos tipo en lugar de type. Eso nos va a permitir precisamente rescatar lo que ya hicimos de depredación, competencia y demás. Entonces nuevamente le decimos que cambie los nombres. Ya tenemos en este caso los nodos. Tenemos en nodos esto que al final de cuentas ahorita vamos a regresar. Pero nos vamos a aristas. En aristas ahora vemos esta cuestión de que tipo lo volvió a colocar como lo percibe, como lo calcula en relación a los datos que le damos y nos dice que es dirigido. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a copiar los datos, le vamos a dar clic aquí abajo en copiar datos a otra columna. Entonces ya tenemos el origen, ya tenemos el destino, ya tenemos el tipo, ya tenemos el ID de la arista, estamos hablando de las aristas en este momento, ya tenemos el label que es depredación, competencia, depredación, 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 competencia, competencia, tenemos el weight, intervalo, no tenemos nada ahí calculado. Vamos a nodos y aquí en nodos lo que vamos a hacer es precisamente esta situación de copiar datos, que es esta. Y aquí en copiar datos vamos a seleccionar ID y le vamos a decir que los copia label y ya tenemos esta parte, por así decirlo, solucionada. Vamos a trabajar con esta base de datos, pero vamos a ver precisamente algunas situaciones. Vamos a decirle que vamos a vista general, ya tenemos nuestro grafo y aquí en nuestro grafo le damos clic, ahora sí aparecen lo que son los nombres de los animales y le vamos a decir que también nos active esta y ya vemos precisamente lo que habíamos dicho de la competencia, la depredación. Vemos que tienen diferentes pesos las aristas y situaciones similares.
Vamos a darle algunas indicaciones, vamos a ir a distribución. Vamos a utilizar iGraph. Si no tenemos instalado iGraph, tenemos que instalarlo. Utilizamos este código y después de tener instalado iGraph, lo vamos a cargar. Vamos a cargar la librería. Entonces lo ejecutamos. Le vamos a colocar la función plot. Vamos a abrir el paréntesis, clase ecológica, layout. Y en este caso vamos a utilizar este layout. Más adelante vamos a explicar los layouts. Vamos a colocar este layout y va a ser el Frontend Rheingold red ecológica. Entonces le decimos que lo ejecute. Y en esta parte vemos precisamente nuestra red. Es una red muy diferente a la que vemos en Gephi. Esta red, a final de cuentas, tiene sus elementos rescatables, tiene sus elementos que pudiéramos llegar a cambiar, pero es lo que tenemos. En este caso, como podemos ver, aparece pegada a la izquierda. Aparece pegada a la izquierda por lo que colocamos precisamente de que sean dos gráficos, y sobre todo cuando son plots normales, que no son de ggplot2, que sean dos gráficos en una sola página, por así decirlo. Entonces tenemos nodos, tabla de nodos, le decimos siguiente. Aquí tenemos los 20 y agregamos 5. Tenemos 25. Agregamos hierbas, nueces, new, bayas, alce. No, 25. No tenemos más de 25, nada más que en Gephi lo que sucede es que nos muestra los primeros 25. La previsualización nos muestra los primeros 25 elementos. Le decimos siguiente. Aquí nos dice que importar columnas ID y label. Le decimos terminar y añadir al espacio de trabajo existente. Debemos de tener muy presente eso. Aquí nos dice que el número de nodos son 27. Le decimos que sí y aceptar. Ya tenemos nuestros nodos. Tenemos que, además del alce, que era donde nos habíamos quedado, tenemos el calamar y el coyote. Vamos a ejecutar grado medio. Nos da esta tabla a final de cuentas, o bueno, nos da estas tablas a final de cuentas tienen algunos elementos que más que nada es la distribución de los grados de salida, los grados de entrada. Y nos va diciendo más que nada eso. ¿Cuántos tienen el grado de salida tal? Situaciones similares. ¿Cuántos tienen como grado de salida 1? Como grado de entrada 1, perdón, 12. ¿Cuántos tienen como grado de entrada 2? 3. ¿Cuántos tienen como grado de entrada 3? 3. Y pues son los únicos puntos. Bueno, vamos a cerrar este. Ahora vamos a el diámetro. Vamos a calcular la modularidad. Le vamos a decir ejecutar. Aquí le vamos a decir que está bien, aceptar. Y aquí nos dice que hay 6 comunidades. De estas 6 comunidades, anteriormente teníamos 10 comunidades. Teníamos 10 comunidades por lo mismo que habíamos dicho. Eran puntos que estaban conectados por aristas. Eran 20 animales, cada par de animales conectados con aristas. En este momento tenemos esta situación de 1, 2, 3. Estos 3 animales, es que aquí está. Bueno, más bien tenemos 1, 2 animales de momento, como lo estamos viendo, habrá que verlo un poco más detenido, pero 2 animales o 2 organismos, 2 elementos que tienen esta cuestión de que nada más es el elemento 1, el elemento 2, elemento 1, elemento 2, a diferencia del anterior. Vamos a darle clic en este, por ejemplo, y ya tenemos otro tipo de composición. Pero bueno, entonces estábamos en la modularidad, ya nos dijo que hay 6 comunidades en vista general, entonces ya hicimos eso, centralidad de vector propio. Le decimos que dirigido. Aquí nos dice que el número de iteraciones fueron 100. La suma de cambios tiene este valor. Cerrar. Laboratorio de datos. Aquí está el eigenvector
Eigenvector Centrality, que era lo que estábamos viendo precisamente en RStudio. Después de tener esta cuestión de la centralidad del vector propio, vamos a calcular la centralidad. Vamos a decir que el alfa de 0.5, sí. 0.5. Lo vamos a dejar así. Aquí lo que nos dice es que los que tienen mayor centralidad son el conejo, el pez, la ardilla, la serpiente, la hierba, el águila, las nueces, el coyote, el ciervo y la cebra. Eso es lo que nos está diciendo en este top 10 de la centralidad. Le decimos que lo cierre. Nuevamente vamos a dar el laboratorio de datos. Aquí vemos la centralidad, vemos los valores que asignó a la centralidad y vamos a regresar a vista general. Pero aquí, como ya agregamos elementos, precisamente vemos como el águila ya está más conectada con los animales que depreda y con los animales con los que está en competencia, que en este caso los animales con los que está en competencia son el zorro y el coyote. Por eso la línea es más tenue en el caso del coyote y por eso la línea es más tenue en el caso del zorro. El zorro también tiene competencia con el puma, que me parece que eso es desde el principio, o sea, desde el primer punto, no, desde el primer punto, sí, desde el primer punto el zorro y el puma estaban conectados, pero el puma sí depreda al coyote y el puma depreda al ciervo. El ciervo estaba conectado nada más con el lobo en el primero, y en este caso el lobo está conectado con el alce. El lobo depreda al alce y el lobo también depreda al coyote. Que la ardilla, a final de cuentas, tiene conexión con dos depredadores y con un elemento de recolección, pero la ardilla está más conectada con un elemento con mayor grado, como es el conejo, como es el águila. Y el águila, al estar conectada con el coyote también nos ilumina otra parte de la red, y al estar conectada con el conejo nos ilumina otra parte de la red donde aparece hierba y lince. Al momento de ver estas relaciones entre los nodos que tienen mayor grado, precisamente podemos ir entendiendo que los animales que están conectados a ellos pertenecen a un ecosistema, en un ecosistema en donde a final de cuentas de cierta forma están presentes todos estos animales, y todos estos animales conviven, en ocasiones conviven en situación de competencia, en situación de depredación y en otras de recolección. Pero las que son de recolección son líneas muy tenues. Sí se ven actualmente a esta distancia y de cerca también se ven. Entonces lo vamos a dejar así, no lo vamos a mover más. En el caso del color de la etiqueta, le vamos a decir ranking nuevamente, peso, que el color de la etiqueta tenga que ver con el peso. Y el color de la etiqueta vamos a decirle recientes. Vamos a utilizar vamos a decir que aplicar, y ahora vemos que depredación tiene un color, competencia tiene otro color y recolección tiene otro color. Eso también nos va dando elementos para irlo diferenciando. Si nosotros decimos es que depredación se confunde con esta línea, vamos a decirle que en lugar de que tenga ese color, que tenga, en este punto es donde lo tenemos que mover. Vamos a decirle que en lugar de ese color, que tenga un color rojizo, algo así por el estilo. Y le decimos aplicar. Entonces ya vimos que aparece rojo. Y ya como está rojo, ya se diferencia del azul que tiene de fondo. Entonces tenemos esto y nada más el color el tamaño de la etiqueta, que en este caso le vamos a decir que también sea por peso.